Eh, Muy bien. Yo en la plataforma, en el Classroom, subí hace un rato. No. Pablo y Hola, la Torá. Tamara. ¿Nos escuchás? Ay, no, salió el sonido. No importa, está complicada. Tami, te estamos escuchando. Hola, Tami. Ay, no escucho. ¿Qué? Bueno, ¿nos escuchás bien? Hola, sí. Bueno, buenísimo. Dale, bárbaro. Decía que en la plataforma subí un escrito que se llama Pablo y la Torá, o Pablo y la ley. ¿Mm? No, y la Torá. Bueno, es un análisis de 2 o 3 carillas que yo hago de todo lo que Pablo dice respecto a la ley, tanto en Gálatas como en Romanos, porque es bastante dispar y disímil, ¿sí? Vamos a ver si hoy o la próxima clase podemos leerlo eso y analizarlo. Bien. Después de que mostró que tanto judío como gentil están tan lejos de Dios, con o sin ley, con o sin circuncisión, porque los dos están empecatados hasta acá arriba, por ser hijos de Adán, que si no se hacen hijos de Dios por la fe en Jesucristo, no hay redención posible. No hay redención posible. Cuando la iglesia se pregunta, después de tantos siglos, si hay o no hay salvación fuera de la iglesia, no es en vano, ni tampoco es una pregunta capciosa de fanático fundamentalista, no. El problema es que cuando uno se hace esta pregunta y busca la respuesta a nivel escriturístico y a nivel de revelación, no parece que tengamos demasiada revelación de que haya una apertura infinita de los canales históricos salvíficos que Dios a través de su Hijo volcó en la historia. Por supuesto que esto no quiere decir que nosotros vamos a ser quienes para decir quién se salva y quién no se salva, porque en ningún momento ningún bautizado es capaz de limitar, aunque lo quiera, la misericordia de Dios. Pero cuando estamos hablando en Biblia, tenemos que decir qué revelación bíblica tenemos al respecto. Y la revelación bíblica que tenemos al respecto es esta, que es salvo quien cree en Cristo, con todo lo que implica creer en Cristo. Lo veremos caminando por Pablo, lo veremos sobre todo caminando por San Juan. Entonces, independientemente de la circuncisión, independientemente de la ley, la fe de Abraham y la del cristiano es la que comporta la salvación. Entonces, para reformular esa pregunta, ¿sin fe en Cristo hay salvación? No tenemos revelación que la respuesta sea sí. Tenemos revelación que la respuesta es no. Fuera de la fe en Cristo no habría salvación. Lo cual, vuelvo a repetir, le estoy dando una dimensión catequética a esto. No somos quienes para limitar la omnipotencia de la misericordia de Dios. Pero sabemos que de los pelos no nos lleva a ningún lado. A mí menos que a ustedes. Y a Gustavo tampoco, que ya tenemos muy poco pelo. Pero Dios no obliga a nadie, ni al cielo, ni a nada. Porque respeta la libertad. En cuanto que ama perfectamente, ama en libertad. Bien. Bien, habíamos llegado hasta 4:25, ¿no es cierto? Bueno, Sí, muy sí, bien. de 3:21 con 25. Ok. Bien, vamos por favor ahora a ver, después de entender que la justificación viene por la fe en Cristo, veamos cuáles son los frutos de esa justificación. Para lo cual tendríamos que leer primero 5 del 1 al 5. ¿Podemos cambiar de lector? Hemos tenido dos muy buenos lectores recién, Gustavo y Liliana. ¿Quién podrá leernos algunos fragmentos del capítulo 5 y el capítulo 6? ¿Alguno ladró por ahí? Sí, perro.
Mi perro ladrar. ¿Querrá leer tu perrito? ¿Es capaz? Bueno, no sé. ¿Quién puede leer? ¿Quiere yo leo, profe? Gracias, Santiago. En principio 5:5. 5:1:5. Bien. Por la fe, pues, hemos sido hechos justos y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Por Él hemos tenido acceso a este estado de gracia e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios. Incluso no nos acobardamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo, y por él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Bueno, ahí se empiezan a concatenar las virtudes teologales. La fe engendra esperanza. Claro que sí. Muy bien. Saltemos, por favor, Santiago, al versículo 12. Ahora vamos a ver la comparación de Adán y Cristo. ¿Podemos leer, por favor, 5 del 12 al 17? Bien. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después, la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, no se podía inculpar al pecador, pero no obstante, el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación, pues si todos mueren por la falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda la muchedumbre. No hay comparación entre el pecado de uno, don de Dios en la hora presente, pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados termina en absolución. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. Muchas gracias. Importantísimo en este fragmento entender la gratuidad de la salvación. La gratuidad por sobre el mérito. La gratuidad divina por sobre el solo mérito humano. La ley, la Torá, los mandamientos no eran un reglamento a cumplir para después ir a buscar lo que yo mismo me merezco. Porque de ese modo la salvación sería una conquista humana. Esto es lo que está pensando Pablo. Esto es lo que tiene en la mente. No nos olvidemos que él era fariseo. El fariseo cree que Dios le debe la salvación porque él es un buen judío, un judío ejemplar, que cumple hasta el dedillo la última coma de la ley. Lo que Cristo les vino a decir a los fariseos, que eso era una hipocresía porque no se podía cumplir todo. Era imposible. Era un fardo demasiado pesado. Jesús se lo acusó a los fariseos. Ponen carga sobre las espaldas de los demás que ustedes no son capaces de ni mover con un dedo, y se la ponen a los demás. Ahí había ya siglos de un ulular viciado de un montón de preceptos humanos y reglas humanas
que ya eran insoportables, insostenibles y sobre todo incumplibles. Puntos a tener en cuenta en esta perícopa de 5 versículos que leyó Santiago. Primero, mayor el don que la falta. Segunda cosa, las consecuencias de la desobediencia de uno y la obediencia de uno. La causa del pecado, de la entrada del pecado y la muerte en el mundo y en el tiempo, es la desobediencia de uno. Y la causa de la vida y la gracia, la causa de la salvación, de la justificación o de la santificación, acá es sinónimo justo y santo, ¿eh? O sea que justificar es lo mismo que santificar. Es la obediencia. ¿Se acuerdan que insistimos la clase pasada? Hoy la dejé pasar así para no interrumpir, pero al principio que leyó Gustavo dice, predicar la obediencia de la fe. Esa es la clave. Por la desobediencia de uno entra el pecado y la muerte en el mundo. Y por la obediencia de uno entra la vida y la gracia. Casi literalmente paulino es lo que dije. Pregunta filosófico-teológica. ¿Cuál es la causa eficiente de la salvación? La obediencia. Cristo nos salvó por obedecer, no por morir en una cruz. Lo que pasa es que la obediencia de Cristo fue hasta la muerte, y muerte de cruz, como va a decir Pablo en Colosenses. Pero no es la cruz la que salva. La cruz fue el modo de obedecer, pero lo que salva es la obediencia, porque lo que Cristo hace es lo que Adán no hace. Adán no obedece, transgrede, desobedece. Cristo es el segundo Adán, porque Cristo es el hombre celestial, es el Adán celestial, dice Pablo. ¿Por qué? Y porque obedece, hace la voluntad de Dios, cosa que Adán no hizo. Eso fue lo que nos salvó. Si Jesús hubiera muerto de una gripe, de coronavirus, nos hubiera redimido igual. Porque si el coronavirus hubiese sido la voluntad que el Padre tenía para que Cristo muriera de coronavirus, nos hubiera salvado igual que en la muerte horripilante que tuvo. ¿Está eso? Un montón de dilemas en la vida moral cristiana se dilucidan cuando uno recuerda que lo que salva es la obediencia. La obediencia filial, ¿se acuerdan que la rescaté? Insistí bastante en la clase pasada, no quiero volver sobre el punto para no saturar, pero recordemos que la obediencia esta de la fe es una obediencia filial. Es una obediencia de un hijo que confía en el amor de su padre, porque se sabe amado. No es una obediencia ciega al modo luterano. Obedezco y no entiendo, y mejor si no entiendo. Obedezco igual porque esto es lo que me salva. Y obedezco, esa es la obediencia del esclavo, no del hijo. El esclavo obedece por temor. El hijo obedece por amor y por confianza. El esclavo no confía en su amo. El esclavo le teme a su amo. El hijo no le puede temer a su padre. Confía en su padre que lo ama infinitamente. Esa es la obediencia, me atrevo a decir católica, y no la obediencia protestante. No la obediencia de Lutero, que le tiene miedo a Dios. Y miedo al hombre, además, porque odia al hombre. Yo insisto mucho con Lutero en esta carta, porque esta carta fue la cáscara de banana, digamos. La cáscara de banana en cuanto a que resbala, ¿vieron? ¿Vieron? Quien pisa una cáscara de banana se resbala. La piedra de tropiezo de Lutero es esta carta a los romanos. Porque él malinterpreta, por alejarse del magisterio,
malinterpreta esto de que el justo vive por la fe y no por las obras. Se cree que las obras no importan para nada. Por eso que después cuando traduce la Biblia, serrucha la carta de Santiago, Lutero, y otras cosas más acá, que no le convienen a su teoría, a su antropología. ¿Mm? Yo no sé si lo han estudiado esto en otra materia. Ni hablar. No puedo. ¿Lo han visto en alguna materia? Lo de la justificación foránea o forínseca. ¿No? Bueno, En historia de la iglesia lo vimos un poco, padre, sí, profesor. es uno de los terrenos donde se ve eso. Sí. Lutero no cree en ningún mérito humano. No cree que el ser humano pueda tener mérito alguno. Cuando yo recién hoy decía que el fariseo se creía que la salvación era un premio a su mérito, hablé de un mérito solo humano. Lo que ocurre con Jesús es que sus méritos, que son humano-divinos, se hacen extensivos a los bautizados que pueden asociar sus méritos a los méritos de Cristo. Por eso que es tan importante la vida de la gracia, cosa que Lutero descarta cabalmente. No admite el orden de la gracia. Es decir, no admite que nada humano pueda ser transfigurado por la salvación y por la redención. Claro, porque dice que la naturaleza humana está aniquilada directamente. Exactamente. No, Está no se destruida. puede. Está Está destruida, destruida por el aniquilada, pecado. sí, sí. Sí, Tal cual. exacto. No Corrupción. tiene remedio. O sea. Es una corrupción esencial, no accidental, no es una naturaleza herida. Sí, claro que sí. Por eso sucede en todas las fórmulas luteranas de disyunción, ¿sí? Fe sí, obras no, solo escritura, es decir, escritura, palabra de Dios sí, magisterio no, palabra sí, interpretación no, fe sí, razón no. Todo lo humano es diabólico, absolutamente diabólico y perverso. Exacto. Yo, profe, ahora que me viene a la mente, le quería comentar algo. Sí. Tengo un amigo que es pastor Ujú. bautista y es Jujuy, y me llamó para hacer una videoconferencia que iba a dar una clase de historia de la iglesia. Ah, mira. Ujú. Digo, bueno, dale. Y yo saqué los libros de historia de la iglesia para seguirlo. Y Ajá. dio historia de la iglesia solamente con la Biblia. O sea, hizo una historia de la iglesia desde la Biblia. Una Ajá. interpretación subjetiva, ¿no? Sí. Apoyado en la Biblia. Jamás salió a nada. O sea, simplemente de la Biblia versículo hizo una historia de la iglesia. Una cosa Terminó de loco. O sea, terminó no. en San Juan, digamos. Sí, terminó en San Juan, tal Claro, cual, sí. Nunca salió de ahí, ¿no? claro. Jamás mencionó un concilio, nada. O sea, No, nada. la Exacto. historia de la iglesia es lo más subjetivo que escuché en mi vida de la historia de la Claro. iglesia. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que eso es una de las consecuencias del luteranismo, ¿sí? O un racionalismo, o un subjetivismo. Fueron las dos grandes consecuencias de la ruptura entre fe y razón, ¿sí? O yo no tengo nada que pensar, o solamente es válido lo que yo subjetivamente sienta. Todos esos errores de la historia de la Iglesia son hijos del protestantismo. Claro que sí. Sí, sí. O cae en una inmanencia de la subjetividad o en una trascendencia racionalista, que ninguna de las dos cosas es doctrina. Es doctrina segura y es consecuencia ni de la escritura, ni de la tradición, ni del magisterio, es decir, del depósito de la fe, claro. Sí. Sí, es decir, si uno fuera luterano, o si uno tiene que hablar con un luterano, bueno, hasta antes de Lutero hay 16 siglos de fe, de vida de la iglesia. Lo que pasa es que hay una concepción rupturista en Lutero y amigos.
de que el pasado no sirve para nada, porque lo que han venido es a romper la historia en dos. Esto lo estamos sufriendo hasta hoy. Estos alemanes, son típicos de alemanes, es eso. ¿Sí? Es decir, esa idea revolucionaria de que el tiempo hay que romperlo y que la historia se parte en dos, y lo que está antes de mí no sirve para nada, excepto la Biblia, como algo mítico allá atrás. Pero hay 16 siglos atrás de Lutero. Entre San Juan y Lutero hay, sí, más o menos 15, 16 siglos, que no pasó nada. No hubo santos, no hubo Tal padres. cual, sí, sí, sí. Claro. Mira, este pastor arrancaba del Génesis Claro, lo que pasa y que, ahí llegó hasta nuestro siglo, y pero sí, jamás mencionó nada, o sea, hizo un esquive de todo de todo el luteranismo anterior, de todo lo anterior al Lutero, o sea, y una pero cosa de loco. claro, pero desde el momento que este mismo Lutero plantea que la teología es una ramera y una prostituta, perdón por la palabra que uso, pero la usa él, y encima por ahí se le anda diciendo que es testigo del Evangelio. No sé de qué Evangelio es testigo Lutero. El de Jesucristo no. No, evidentemente no. Pero él mismo lo ha dicho. Bueno, no vamos a dar una clase sobre el luteranismo, ¿no? Pero bueno, se pueden leer cosas. Hay que ir a la obra de Lutero y leerlo literalmente para ver de dónde nace toda esta cuestión. Claro que sí. Ujú. Bueno, muy bien, gracias, Gustavo. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguimos un poquito? Bueno, vamos a ir ahora. Vamos a entrar en los polémicos capítulos 7 y 8. Ahora sí nos vamos a meter en los dos puntos más altos. Capítulo Romanos 7 y Romanos 8. Lo vamos a leer completo, los dos capítulos. ¿Sí? Yo si quieren leo uno, que me siento identificado con Romanos 7. En Romanos 7 vamos a escuchar al Pablo más desesperado teológicamente. Al Pablo más, sí, vuelvo con la palabra, desesperado. Por momentos parece que no tuviera esperanza y no tuviera remedio su propia vida. Acá no está enojado, como en Gálatas o como en la segunda de Corintios. Acá está dolido por su condición de pecador casi irremediable. Por eso la elijo para leerla yo, que también me siento así. Bueno, leo íntegra Romanos 7. ¿O es que ignoráis, hermanos, hablo a quienes entienden de leyes, que la ley no domina sobre el hombre sino mientras vive? Así la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras éste vive más. Una vez muerto el marido, se ve libre de la ley del marido. Por eso, mientras vive el marido, será llamada adúltera si se une a otro hombre, pero si muere el marido, queda libre de la ley, de forma que no es adúltera si se casa con otro. Así pues, hermanos míos, también vosotros quedasteis muertos respecto de la ley por el cuerpo de Cristo, para pertenecer a otro, a aquel que fue resucitado entre los muertos, a fin de que fructificáramos para Dios. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas excitadas por la ley obraban en nuestros miembros a fin de que produjéramos frutos de muerte. Mas, al presente, hemos quedado emancipados de la ley, muertos a aquello que nos tenía aprisionados, de modo que sirvamos con un espíritu nuevo y no con la letra vieja. ¿Qué decir entonces? ¿Que la ley es pecado? De ningún modo. Sin embargo, yo no conocí el pecado sino por la ley.
De suerte que yo hubiera ignorado la concupiscencia si la ley no dijera, no te des a la concupiscencia. Mas el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, suscitó en mí toda suerte de concupiscencias, pues sin ley el pecado estaba muerto. Ah, vivía yo en tiempo sin ley, pero en cuanto sobrevino el precepto, revivió el pecado, y yo morí. Y resultó que el precepto dado para vida me fue para muerte. Miren lo que dice la ley, ¿eh? Porque el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, me sedujo y por él me mató. Así que la ley es santa, y santo el precepto, y justo y bueno. Luego, ¿se habrá convertido lo bueno en muerte para mí? De ningún modo, sino que el pecado, para aparecer como tal, se sirvió de una cosa buena, para procurarme la muerte, a fin de que el pecado ejerciera todo su poder de pecado por medio del precepto. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley, en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien, sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Importantísimo esto, ¿eh? Repito. Querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Estoy en el 18, 19. Puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, aunque queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios, según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Acá, este capítulo, tomado fuera de contexto paulino y fuera de contexto bíblico, comporta un dualismo antropológico grave. Grave. Es decir, porque parecería que por lo que dice Pablo, hay dos coprincipios contradictorios, la ley de la carne y la ley del espíritu en un mismo ser, que son irreductibles. Él por momentos escribe de una manera que parece que él no fuera culpable del pecado. No soy yo quien obra, el 17. No soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Casi que literariamente se saca a él como sujeto de operación. ¿Está? Este capítulo, tomado fuera de contexto teológico, corre ese terrible peligro hermenéutico de descontextualizar la palabra de Dios. Típico de las sectas. Típico de las sectas. Tomar un versículo, tomar una perícopa, tomar un capítulo y aislarlo del resto de la revelación. Cuando sabemos que el Antiguo y el Nuevo Testamento están fusionados porque hay una sola verdad que los une.
Yo al principio de esta materia este año presenté aquella tesis de la exégesis canónica. Fajé. Exégesis canónica, perdón. No escuché. Ponete el micrófono. No, que está bien, siga, profe. ¿Sí? Perdón que... Sí, es decir, si esto yo lo tomo así, aisladamente, y no sigo ahora con el capítulo 8, que entre paréntesis hoy no vamos a tener tiempo porque nos quedan 6 minutos. Acá vuelvo ahora al tema luterano, este fue el problema del protestantismo, este capítulo mal interpretado. Porque aquel desgraciadísimo aforismo luterano de peca fuerte y cree fuerte, o mejor dicho al revés, cree fuerte y peca fuerte, viene de acá. Yo soy un pobre reo, un montón de basura, arruinada por el pecado original. Estoy esencialmente podrido, perdón por la expresión. Es una corrupción desde la esencia. Al irse los dones preternaturales con el pecado de Adán, la naturaleza quedó destruida para siempre irremediablemente. Solo la misericordia de Dios, si quiere, me salva, y si no, no me salva. Pero yo no puedo hacer nada, porque no hay nada bueno en mí. Acá está el versículo 17. Yo solamente puedo pecar, por lo tanto no importa si yo peco poco o mucho. Lo importante es que yo crea mucho. Lo que hace Lutero antropológicamente es romper el compuesto sustancial humano. Ahí hay un error teológico gravísimo error teológico. Creer que una acción humana puede más que una acción divina. Repito, el error teológico de fondo en la antropología luterana que emana de este capítulo 7 de Romanos es creer que una transgresión humana puede destruir irremediablemente una creación divina. Es poner al hombre con más poder que Dios. Si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, el hombre nunca va a poder destruir ni aniquilar esa obra de Dios, porque Dios es más poderoso que el hombre, siempre. Hay hasta un acto de soberbia en ese error, ¿me explico? ¿Me explico? Sí, profe. Nietzsche igual dice que Dios ha muerto. Claro, pero un hijo de Lutero dijo eso, un bisnieto de Lutero dijo eso, no Lutero. Sí. ¿Se ve? Yo me suelo detener bastante en este tema porque, en mi humilde opinión, la iglesia del tercer milenio tiene un fuerte influjo luteranizante, la católica, ¿eh? Hay una luteranización del catolicismo, ¿sí? Y no es casual, no es un perfil, una interpretación, ¿no? Hay una, bueno, veamos la conferencia episcopal alemana hoy. Este camino sinodal que está proponiendo es una fuerte luteranización de la Iglesia Católica del tercer milenio, del siglo XXI, ¿no? Sí, claro que sí. Vuelve a aparecer esto de colección de herejías, y tal cual. Es un tema que por momentos parece que no tuviera solución porque está cada vez más radicalizado. El problema que está teniendo Alemania con Roma, es decir, con el Papa y con la Iglesia Católica. No quieren saber nada. Están haciendo un camino sinodal aparte, y aparte manifiestamente aparte, que no quieren ser una sucursal de Roma, lo ha dicho eso. Bueno, ahora Marx, Reinhard Marx se fue de la conferencia alemana, pero tiene sus sucesores. Ha dado un paso al costado este hombre. Bueno, vamos a seguir con la carta a los romanos. ¿Mm? ¿Nos queda una clase más antes del receso o no? ¿Sí? A ver, Sí, porque empiezan porque la del teníamos 16. el 15, El 16 o 15. Sí. 15. Bueno, listo. Ahí vamos a terminar con
con esta carta. ¿Puede ser? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cómo anda todo lo otro? ¿Te lleva? Es bastante, sí. Bueno, Se lleva. yo se las estoy haciendo quincenal esta para que haya un poquito más de aire los miércoles, por lo menos. Yo también Sí. necesito respirar, ¿eh? Todos. Bueno, Parece que no, pero hay más clases por internet, profe, ¿no? Que que es más presencial. difícil, digo, es como más arduo, ¿no? En la clase por Sí, internet, ¿no? tiene otro cansancio esto. Bueno, ahora ni bien renderice esto, la subo a YouTube y a la plataforma. No sé si por ahí alguno la va a volver a escuchar o se perdieron algún fragmento. Sí. Traten de leerla toda esta carta. ¿Sí? Bueno, nos vamos despidiendo. Nos queda un minuto. Listo. ¿Les parece? Gracias. Cualquier cosa me consultan, como siempre hacemos, ¿sí? Bueno, Gracias, profe. Yo la voy a volver a escuchar porque bueno. se me cortó un montón. Así, Tamara, bueno, cualquier duda me preguntan, dale. Dale, gracias. Bueno, buena semana. Nos vemos. Gracias. Cuídense del frío. Gracias. Chao, profe. Gracias, Arregle profe. todo, Igualmente. Aldana. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao.